Que el don de Dios se aflore en tu vida en esta mañana. Te humilles delante de Él, implores su perdón, su misericordia. Él sea perdonando todos tus pecados, su misericordia te abrace, seque tus lágrimas y restaure toda tu vida, restaure tu hogar, restaure tu familia. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 5. La palabra de Dios dice así: Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí Pablo continúa con su argumentación en contra de aquellos que han venido contaminando con la religión, la espiritualidad de los hermanos de la iglesia de Galacia. Sí, contaminando, porque estos líderes que habían llegado, estos nuevos maestros, estos famosos rabinos, que venían con esas enseñanzas especiales, diferenciales, llamativas, de una u otra manera querían añadir a la gracia de Cristo, a la salvación que Cristo había traído a los Gálatas. Querían añadir las prácticas del judaísmo. Sí. Y Pablo, lo primero que deja claro, aquí hemos enseñado la palabra por el Espíritu. Ustedes tuvieron una apertura en sus vidas a la palabra por el Espíritu. Esta palabra espíritu en la Biblia está en mayúscula, y cuando la palabra espíritu está en mayúscula hace directamente referencia al Espíritu Santo. Sí. Pablo dice, por el Espíritu aguardamos la justificación. Sabemos que somos hallados justos delante del Padre, delante del Eterno, delante del Anciano de Días. Somos hallados justos por haber recibido a Cristo en nuestros corazones. Ninguna obra de la ley nos puede hacer justos. No. Por ninguna obra de la ley seremos justificados. Ya lo he dicho una y otra y otra y otra vez. Nadie podía cumplir y nadie puede cumplir con los 613 mandamientos. La mayoría de la gente cree que los mandamientos de la ley de Dios son 10. Son 10 los mandamientos universales de la ley de Dios. Son 10 los mandamientos más generales de la ley de Dios, pero realmente la ley de Dios tiene 613 mandamientos, lo que llamamos la ley de Moisés. Son 613 misvat. 613 mandamientos, normas, preceptos, ordenanzas. Sí. Y cuando alguien se circuncida o adopta el judaísmo como religión, aunque no puede cumplir todos estos mandamientos, está llamado a cumplirlos. Esto quiere decir que será juzgado por los 613 mandamientos, aunque cumpla con algunos,
el juicio y la condenación vendrán así por el faltar a los 613 mandamientos. Yo no sé si se entendió esto. Por eso Pablo dice, no podemos ser salvos por la ley. Nadie pudo ser salvo por la ley. Y Pablo dice, en el Espíritu, por el Espíritu, con fe aguardamos la justificación, esperamos que Cristo venga a redimirnos. Él ya nos redimió, pero Pablo habla de la redención en el sentido de la segunda venida de Cristo cuando viene a tomarnos. Él lo dice abiertamente, aguardamos por la fe la esperanza de la justificación. Pablo sabe que somos hallados justos delante del Eterno, delante del Padre, a través de la obra de Cristo. Cristo ya no nos mira, perdón, el Padre ya no nos mira como los impíos, como los que no tienen fe, ya no nos mira como los gentiles, ahora nos mira como ese pueblo que está profetizado en la Biblia, ese pueblo que no es pueblo. Óigalo bien, que ha provocado a celo Israel. Sabe, muchos de estos estaban llenos de celos estos judíos, maestros que se habían camuflado entre los Gálatas, que habían infiltrado la fe cristiana en la iglesia de Gálatas. Óigalo bien, eran maestros de la palabra, de la ley de Moisés. Yo no sé si está captando la idea. Y ellos estaban procurando que el pueblo creyente de Galacia se volviera al judaísmo. Pero Pablo sentencia de una vez por todas: en Cristo Jesús. ¿De qué sirve ser circuncidado si no obedezco a Dios? Si no soy santo, si solamente dependo de una ritualidad cada vez que peco. Y como quien tiene el aval de seguir pecando. ¿De qué me sirve ser circuncidado si estoy muriendo en mis delitos y en mis pecados? ¿Y de qué me sirve no circuncidarme si no tengo a Cristo en mi corazón? El único que puede hacer algo por nosotros es Cristo. Aún Moisés, habiendo dado la ley, habiendo estado en la presencia de Dios, habiendo entrado en la nube, en la nave de Dios, habiendo recibido y destellando su propio rostro, la gloria de Dios, habiendo cumplido con parte de la ley, ni siquiera pudo alcanzar, entrar a la tierra prometida como parte de la promesa de Dios. Esto es una señal de que mediante la ley nadie alcanza la promesa. La promesa se alcanza por fe. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es la promesa de redención, de salvación, de justificación, de vida eterna. Óigalo bien. No sé si está comprendiendo, pero Pablo deja claro esta esperanza. Somos hallados justos, no por las obras de la ley. Somos hallados justos por la gracia de Cristo. Sí, ¿sabes? Hay un personaje del cual hablo poco. Se llama el acusador. Bueno, en griego es Satanás. En español, el acusador. Y él está permanentemente acusando a los creyentes de esto, de aquello y de mucho más de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Pero si Dios, cuando Satanás va a acusarme a mí, va a acusarte a ti, delante de él, me mira a mí mismo a través de mi nombre o te mira a través de ti mismo, pues Dios tendría que castigarte y condenarte. Pero sabes, en esto consiste la gracia de Cristo. En esto consiste la obra de Cristo y el valor de creer en Jesús.
en que Dios no te mira, Él no me mira, sino a través de Cristo Jesús. Así que cuando Satanás va a acusarme, cuando Satanás va a acusarte, cuando el enemigo te acusa, me acusa, cuando los diabolos, la palabra diabolo quiere decir enemigo, nos ataca, nos acusa y reclama derechos legales sobre ti y sobre mí, sobre tu familia, sobre mi familia. ¿Sabes? Sentado en su trono, Dios y Satanás como ente acusador. En el estrado, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que cumplió toda justicia, a Jesucristo el justo. ¿Esto qué quiere decir? Que Él te mira, Él me mira como alguien que cumplió con la ley de Moisés, ojo, ojo, con la ley de Moisés, y que cumplió toda justicia sin haberla cumplido. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió, Cristo lo hizo por nosotros. Ahora tiene que haberte quedado claro esto. Él lo hizo por nosotros. Así que el mismo Pablo y los demás apóstoles escriben, sin fe es imposible que Dios se agrade de ti y de mí. No sé si acabas de comprender esto, pero hay aquí una palabra. Óyelo bien. Una palabra que nos lleva más allá de la mera religiosidad y nos transporta en la espiritualidad al fundamento esencial de la fe en Cristo Jesús. Óyelo bien. Cristo cumplió toda ley y toda justicia, la cumplió por ti y por mí. No tienes que judaizar, no tienes que volverte a prácticas y tradiciones del judaísmo, no tienes que circuncidarte, no. Por eso la palabra dice, circunciden en lugar de estarse circuncidando el prepucio de vuestros miembros viriles, circunciden el prepucio de sus corazones, porque a lo que Dios le interesa es nuestra alma, nuestro corazón. Yo no sé si capta la idea, pero aquí la palabra dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Somos hallados justos delante del Padre. ¿Sabe? Esas oleadas, esas corrientes de leyes, de judaísmo, de que querer llevar al pueblo a judaizar, de querer llevar al pueblo a una esclavitud, llámese como se llame, tipifíquela como quiera tipificarla. Pablo dice, vosotros corríais bien. Estaban bien simplemente con Jesús. ¿Qué les pasó? ¿Quién los estorbó? ¿Quién los infiltró? ¿Quién los contaminó? Déjeme decirle, abriendo un paréntesis, Pablo practicaba el judaísmo, porque era judío y mediante la ley estaba obligado, pero Pablo, habiendo conocido a Cristo y sabiendo las implicaciones de la ley y que al gentil, al no judío, no le servían para nada, decide fundar al creyente no judío en la palabra, en el evangelio de Cristo, no solamente para su salvación, sino para ser hallado justo delante del Padre a través de la obra de Jesús. Por eso Pablo dice, ¿quién los estorbó? Para que se apartaran de la verdad, para que no obedecieran la verdad. Entonces Pablo presenta esta infiltración, presenta a los rabinos, a los maestros del judaísmo que querían obligar a los gentiles, a los griegos, a convertirse al judaísmo y a obedecer a Jesús al mismo tiempo. Pablo dice,
esta actitud, este comportamiento, esta persecución no procede de Cristo. Esto es diabólico. ¿Sabe? Pablo reconoce que su actuar como perseguidor de la iglesia no venía de Cristo. Era un actuar diabólico. Y está diciendo lo mismo Pablo aquí. Es un actuar diabólico. Sí. Y Pablo dice, no se dejen contaminar. No se dejen contaminar. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se dejen contaminar. Manténganse firmes sin fluctuar. La profesión de su fe, dice Bernabé en el libro de los Hebreos. Manténganse firmes en esa profesión de fe, no se aparten de esa fe. Y Bernabé también era judío, practicante del judaísmo. Ellos como judíos estaban obligados a practicarlo. Pablo cuando fue a Jerusalén, fue a presentar ofrendas en el templo. Pudo haber dicho, no, nosotros tenemos una asamblea de santos, nosotros tenemos ahora una iglesia, ahora voy a ofrendar en mi iglesia. Pablo fue al templo, ¿por qué? Al templo de Jerusalén, porque él había nacido en esa fe. Él creció en la religión judía. Él lo que hizo fue apartarse de la secta del fariseísmo, pero siguió siendo judío y predicando a Cristo a los gentiles sin pretender que ellos judaizaran, sin pretender llevarlos al judaísmo, porque ¿sabe qué? Dice Pablo en este texto, la religión nada es. Cuando Pablo dice la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, está diciendo la religión nada es. Aquí lo único que vale es Cristo Jesús. Por eso Juan escribe, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así de sencillo. Así que, finalizando mi comentario en esta mañana, Pablo dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. No vuelvan. No se dejen contaminar por el judaísmo, dice Pablo, por prácticas y tradiciones de los pueblos, dice Pablo. Mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Pablo deja claro que aquellos que se han infiltrado serán castigados. Y Jesús lo dijo en su evangelio, en el evangelio según San Marcos. Bueno, también lo dice en Lucas y lo dice Mateo 18, 6 al 9 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Pablo está diciendo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. No se deje contaminar, ¿sí? Y no sea gente contaminante al interior de la iglesia de Cristo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.